estos capítulos 13 al 16. Cerrando el año, lo cerramos con este capitulazo donde he decidido llamarlo como esas palabras que cantaba un niño cuando San Agustín tuvo su conversión. ¿Que cuándo tuvo San Agustín su conversión? Pues la tuvo justo cuando escuchó a este niño. Tenía, muy curiosamente, una Biblia al lado, y una vez él abre la Biblia, llega a este capítulo de Romanos, o sea, la abre por este capítulo de Romanos, en el que justo le salieron los versículos 13 y 14, que dicen: vivamos con decoro, como en pleno día, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no andéis tratando de satisfacer las malas inclinaciones de la naturaleza humana. Estos dos versículos le cambiaron la vida a San Agustín, le transformaron su corazón y desde este momento se entregó totalmente al Señor. Y fijaos la figura de San Agustín, qué tan importante es. Pues en este primer capítulo 13 habla de la sumisión a las autoridades civiles, de que nos deja claro que no hay autoridad que no provenga de Dios, que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino y que debemos de dar a cada cual lo que se le debe. Recordad el Evangelio cuando Jesús les dice: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. O sea, quiero decir, tenemos una responsabilidad porque vivimos en este mundo y pues hay que hacer caso a las autoridades. Eso sí, las autoridades deben actuar conforme a la justicia y al bien común. O sea, si hay algo que está injusto, pues obviamente debemos de defender la justicia. Sin embargo, vemos como ni Jesús ni Pablo injuriaron a las autoridades. Así que bien, resumen la ley. ¿Y qué es aquello que resume la ley? O sea, si os preguntan, ¿qué es lo que resumiría la Biblia? O sea, ¿qué resume la palabra de Dios? ¿Qué es lo que se resume? Pues la caridad, el amor. Y se resume en un mandamiento que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo es todo hombre. Y nos dice: con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Nos está diciendo que si nosotros estamos amando a los demás, estamos cumpliendo la ley. Entonces, fijaos, qué sencillo parece, pero qué difícil es en otras ocasiones. Y aquello que leyó San Agustín se titula El cristiano hijo de la luz. En mi Biblia tiene este título. Fijaos que lo que se nos llama es a estar despiertos, a tener en cuenta el momento, el ahora, a espabilarnos, a vivir en la luz. Se nos anima a vivir en la luz, que vivamos con decoro, como en pleno día, y que no vivamos en las tinieblas. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no andéis tratando de satisfacer las malas inclinaciones de la naturaleza humana. O sea, es que vemos cómo Dios usa este capítulo para mostrar a Agustín que podía vivir la vida cristiana con el poder del Espíritu Santo. O sea, todos podemos hacerlo. Aunque pensemos que no somos dignos, sí, todos somos dignos, porque Jesús no murió solo por un grupo de gente, Jesús murió por todos. Y bueno, estas son las lecturas que se den Adviento y es una invitación a la vigilancia y a prepararse para la venida del Señor. Que justamente sé todo esto porque hace unas semanas me vi un vídeo, fui a ver a una amiga mía que está en Jesu Comunio y me recomendó ver un vídeo de la Madre Verónica y justamente hablaba de esto, de estar despiertos. Hablaba un poco, empezaba con la conversión de San Agustín y me vino genial para meterme un poquito más en este libro de Romanos y sobre todo en estos capítulos. El capítulo 14 es la caridad con los débiles, que contrasta pues aquellos que comen todo y aquellos que solo comen verduras. Y esto pues realmente es que cada uno tenía un pensamiento, unos preferían comer unos alimentos, otros no, y lo que está diciendo es que se acogiese a quien fuese, sean quienes fueran. O sea, acoged sin discutir. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para despreciar? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué desprecias a tu hermano? Dejemos de hacerlo. Dice: ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. No destruyas por comer esto o lo otro a aquel por quien Cristo murió. Te está diciendo,
Tu hermano es importante. Aquel que está a tu lado es importante para mí también. No solo tú eres importante para mí, pero el de tu lado también, porque Cristo murió por ti, por el de tu lado, por el de enfrente, por el de al lado, por todos nosotros. Así que el reino de Dios es cuestión de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No se debía de poner la comida y la bebida antes de esa justicia, de esa paz y de ese gozo. Procuremos lo que fomente la paz y el apoyo mutuo para madurar en la fe. La fe que tú tienes, guárdala para ti delante de Dios. Dichoso aquel que no se siente culpable tras tomar una decisión. Habla de la rectitud de la conciencia, de la firmeza. Y esto a mí, pues personalmente, me hizo ver que pues en muchos momentos tengo duda. Y claro, la fe no implica duda, todo lo contrario, la fe implica seguridad, firmeza. Sí, pues tal vez es difícil porque muchas veces, la fe es algo que no vemos. Entonces hay veces que es difícil y genera dudas. Humanamente se generan dudas. Pues dice que dudando se condena, porque no se obra conforme a la fe. Pues todo lo que no procede de la fe es pecado. Así que, pues todo lo que viene de Dios generalmente nos suele dar seguridad, nos da firmeza, porque no estamos inquietos, no estamos todo el rato dudando o estamos incómodos, sino que Él nos da esa paz. Así que bien, pues lo que se nos advierte es de no hacer de la madurez espiritual un requerimiento para el compañerismo. Pues habrá personas que tienen la fe más fuerte, otras que tienen la fe más débil. Luego, que aceptemos, que respetemos las diferencias entre hermanos, porque obviamente todos somos únicos y todos somos diferentes. Como decía en el anterior capítulo, somos un solo cuerpo en Cristo. Entonces, pues unas personas ejercen unas funciones, otras, a ti se te da bien hacer una cosa, al de tu lado otras, y pues quieras o no, hay diferencias, pero lo bonito es que aprendamos de estas diferencias. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. No hay nada puro en causar que un hermano tropiece. Qué bonito es la unidad en esa diversidad y que toda nuestra vida y nuestra muerte tiene sentido en Cristo. Tu vida tiene sentido, tu vida tiene propósito. El capítulo 15 inspira la misión evangelizadora y el capítulo 15 lo que está diciendo es que te fijes, que tengas tus ojos puestos en el prójimo, no solo en ti mismo. Vemos como Cristo pone a los demás primero antes que a Él. Dice, trata de agradar al prójimo buscando su bien y su madurez en la fe. Todo lo escrito todo está escrito para nuestra formación, para que el Dios de la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras se conserve la esperanza también. Y vemos aquí cómo Dios tiene un propósito en cada momento de espera. Dios no se retrasa, Dios es paciente. Y es un poco injusto que seamos impacientes para que conteste nuestras oraciones o para que nos haga caso, que caso nos hace siempre. La cosa es que el momento adecuado de hacer aquello que nosotros queremos, Él sabe mejor que nosotros cuál es el momento adecuado. No le podemos meter prisa porque sería un desastre. Si realmente Dios hiciese todo lo que queremos en el momento que queremos, eso un caos. Entonces, claro, si Dios es paciente con nosotros, porque con nosotros es infinitamente paciente, porque siempre venga y le fallamos, y le fallamos, y le fallamos, y Él ahí está, y lo rechazamos, pero sigue estando, y está. Y sin embargo, Él es paciente con eso, pero nosotros cuando le pedimos algo, tiene que ser ya. No podemos esperar. Pues no, Dios es paciente en general, no solo para unas cosas y para otras cosas no. Y Él sabe mejor que nadie qué es lo mejor y el tiempo mejor para nosotros. Acogeos mutuamente como os acogió Cristo. Cristo se puso al servicio para manifestar que Dios es veraz, para dar cumplimiento a las promesas y para que los gentiles alabasen a Dios por su misericordia. Es decir, aquí vemos cómo se cumple la Escritura otra vez. Continuamente la Escritura se va cumpliendo y se ve, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, cómo todo aquello escrito en el Antiguo Testamento se está cumpliendo. Y eso nos lleva a ver que la palabra de Dios es fiel, que cumple lo que dice. En el epílogo habla del ministerio de Pablo,
les explica que les ha escrito con cierto atrevimiento para recordarles todas estas cosas. Luego también habla con sinceridad, expresa lo que Cristo, o sea, deja claro que él lo que hace es expresar lo que Cristo ha hecho a través de él, pero quien lo ha hecho ha sido Cristo, no él. Cita a Isaías y dice: los que ningún anuncio recibieron de él, le verán, y los que nada oyeron, comprenderán. Que eso también se cumple. Y bueno, luego Pablo habla de sus planes de viaje, que vemos como las cosas no se realizaron conforme a sus planes, se realizaron, pero de una manera totalmente diferente a la que pensaba. Y vemos cómo nuestros planes son totalmente diferentes a los planes de Dios. Nosotros podemos planear toda nuestra vida, que seguramente nos llevemos muchas sorpresas, porque no podemos controlarlo todo, es imposible. Entonces, lo que decía él es que estaba deseando vivamente ir, les esperaba ver de camino a España, que él esperaba que les encaminasen hacia España, que también quería disfrutar de la compañía de ellos. Dice: pero de momento tengo que ir a Jerusalén para llevar ayuda a los santos. Porque pidió una colecta en las demás ciudades para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Entonces les animaba a ya no solo compartir los bienes espirituales, sino también a compartir los bienes materiales. Dice: bien sé, cuando vaya donde vosotros, lo haré con plenitud de las bendiciones de Cristo. Os suplico, acompañéis mi lucha con vuestras oraciones, rogando a Dios por mí. El mismo Pablo, que vemos que tiene una relación tan cercana con Dios, está pidiendo oraciones por él. Entonces vemos qué importante es la oración, qué importante es rezar por los demás y qué importante es que recen por nosotros. Y no está mal pedirlo. Puedes ir a un amigo, a una amiga, a un familiar: oye, por favor, ¿podrías rezar por mí? O a un sacerdote, a una consagrada: ¿podría rezar por mí, por favor? Y habla de acompañarles en la lucha. Es decir, que la oración la está utilizando Pablo como su arma en la lucha. En el capítulo 16 son las recomendaciones y saludos, donde Pablo sabía el valor de lo que una mujer podía hacer, y en este caso en la iglesia, al servicio de la iglesia. Entonces habla de Febe, que era una diaconisa de la iglesia de Cencreas, y ella fue protectora de muchos y del mismo Pablo, y les dice que le reciban en el Señor. Empieza a saludar a todas las personas que él conoce, como por ejemplo el matrimonio de Prisca y Áquila, que agradece que la iglesia se reúna en su casa. Y este matrimonio es muy importante para Pablo porque compartió con él tiempo. Y bueno, pues empieza a saludar a muchísima gente y a todos y cada uno les dice alguna palabra de ánimo. Y esto es muy importante porque necesitamos de esas palabras de ánimo. Igual que ellos las necesitaban en aquellos días, nosotros las seguimos necesitando. Y estas palabras de ánimo edificaban a los demás cristianos. Al final se agradecen esas palabras de aliento. Y bueno, empiezan con los avisos, la primera postdata, donde les ruega que se guarden de las personas que suscitaban discusiones, ya no discusiones, sino divisiones y escándalos. Porque al final Dios lo que quiere es que estemos unidos, no divididos, porque unidos somos más fuertes. Si a un cuerpo le falta un brazo, una pierna, un ojo, una oreja, al final es mucho más difícil todo, cuesta todo mucho más. Sin embargo, si estamos todos unidos, si está el cuerpo completo, somos más fuertes. Entonces lo que dice es que estos que quieren que haya división y escándalos no sirven al Señor, sirven a su propio vientre, seducen a los corazones de los sencillos. Y lo que les dice es: quiero que seáis sensatos para el bien e inmunes para el mal, y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo vuestros pies. Luego, últimos saludos, segunda postdata, donde habla de Tercio, que era el escriba de Pablo, su secretario. Y por último acaba alabando a Dios con la doxología. Entonces, pues hay algo que indicaba en el estudio, y es que si hay algo que Romanos explica de principio a fin, es la grandeza y gloria de este plan de Dios, el cual Pablo predicó como un evangelio, como una buena nueva. Qué bonito el cómo este libro ha transformado a tantas personas que han sido figuras muy importantes a lo largo de la historia y ha tocado corazones, y eso es lo que hace la palabra de Dios, tocar corazones. Simplemente lo único que hay que hacer es tomar y leer, como cantaba ese niño. Lo que hizo San Agustín, que simplemente es agarrar la Biblia y leerla, porque la palabra de Dios cambia corazones.
muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases pero que muy buen día, muy feliz de año, porque ya este es el último capítulo que sale este año 2024. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, que será la conclusión de Romanos, y allí os contaré todo lo que he aprendido. Que Dios os bendiga.